Quiero compartir en esta oportunidad, en esta serie acerca de la fe, la segunda parte de la fe que vence al mundo. La segunda parte, amén, de la fe que vence al mundo. Estábamos viendo en Primera de Juan, capítulo 5, ¿sí? La palabra de Dios dice en el verso 4 y 5 lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, casi al final de sus Biblias. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La Biblia nos garantiza que cuando uno ha nacido de nuevo, puede vencer el mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo, habla de todo lo que conocemos en cuanto a lo pecaminoso de este mundo. La Biblia, cuando se refiere a mundo, la palabra original, que es cosmos, significa el sistema de este mundo. Un sistema mundano, un sistema materialista, un sistema ajeno a las cosas de Dios. No, el sistema político financiero que rige este mundo, sea derecha o izquierda, es un sistema ajeno a Dios, y por eso estamos como estamos. Y es un sistema que quiere atraparnos. Pero la Biblia garantiza que hay una forma de caminar sobre el sistema de este mundo. La forma de caminar y vencer este mundo es por la fe. Esta es la victoria, amén, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, si tú y yo aprendemos qué es fe, amén, cómo viene la fe, cómo se desarrolla la fe, cómo caminar en fe, tendremos la garantía de vivir sobre el sistema de este mundo. Muchos sencillamente han caído atrapados al sistema de este mundo, ¿no? Ya piensan que no se puede salir adelante si no se miente, no se puede salir adelante si no se coimea, si no se traiciona, ¿verdad? Si no te tumbas a todo el mundo a la diestra y a la siniestra, porque piensan así es el mundo, ¿no? El más vivo es el que gana. Y eso es la forma como muchos padres también han educado a sus hijos, y así estamos. Pero la palabra de Dios dice que podemos tener victoria sobre el mundo. Amén. Y bueno, la victoria está garantizada por nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Decíamos que la fe de la cual hablamos, es la fe que fue dada a los santos. Dios ha provisto una manera de poder vivir en este mundo. Y la forma de vivir en este mundo, dice, el justo, la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. No podemos vivir en este mundo según nuestros sentidos físicos, no podemos vivir en este mundo según la cultura del mundo. Tenemos que vivir en este mundo con la fe de Dios. La fe es un estilo de vida que nos lleva a caminar sobre la forma de este mundo. Caminar en verdad, caminar en salud, caminar en victoria, caminar sobre el pecado es posible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén, es posible. Mucha gente está atada al pecado porque ellos han llegado al convencimiento de que no hay forma de vivir en este mundo. No hay forma de sobrevivir en este mundo sino a la fuerza, a la guerra. La palabra de Dios garantiza, repito una vez más, que sí es posible vivir, amén, sobre el sistema de este mundo. Amén. Y es a través de la fe. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hemos visto que cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, en realidad se refiere a Cristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Cristo. Usted tiene que conocer lo que vino a hacer Jesús. Usted tiene que conocer lo que hizo Jesús por nosotros y por la humanidad, y lo que Jesús está haciendo hoy día al redimirnos de nuestros pecados. Y cuando usted entienda por qué vino Jesús, lo que hizo Jesús al estar aquí en la tierra y lo que está haciendo y todo lo que ha sido provisto, cuando usted conozca realmente la consecuencia de ello será la fe. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Cristo. Usted tiene que oír la palabra acerca de Jesucristo. Jesús no vino a fundar una religión.
Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Jesús dijo, yo no he venido sino para dar vida y vida en abundancia. La única forma de tener una vida abundante es a través del Señor Jesús. Él dijo, yo he venido, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo se disfraza de ángel de luz y él ha creado todas las religiones de este mundo para que el hombre que cree en Dios, ¿no?, crea en la religión también, y de esa manera el diablo roba, mata y destruye. La religión es muy destructiva. En esta iglesia creemos que la destrucción es muy destructiva porque Jesús no vino a establecer ninguna religión. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y para poder tener esa vida y vida en abundancia tenemos que conocer qué vino a ser Jesús. ¿Cuánta gente engañada hay por el diablo? Por la religión, porque piensa, cuando tú le hablas de Cristo inmediatamente asocia con la religión. Ay, no, es que voy a vivir en derrota, voy a tener que vivir en una vida de abstención absoluta. Y nosotros creemos en la abstención antes del matrimonio, por cierto, pero hay muchas razones por las cuales creemos esto. Pero Dios nos da el poder para vivir una vida de dominio propio, que es muy distinto. Pero mucha gente piensa que se va a perder lo mejor de la vida por acercarse a Dios, porque sí, eso es lo que ocurre con muchas religiones. Por eso la gente religiosa siempre anda medio así, adusta, amargada, molesta, incómoda, criticando a todo el mundo. Pero Jesús no vino a traer religión, vino a traer vida. Y vida en abundancia. Amén. Vida y vida en abundancia. Entonces la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Qué cosa? Tenemos que conocer qué es lo que vino a hacer Jesús por nosotros. ¿Qué logró por nosotros en la cruz del Calvario? Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a rescatarnos. Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros podamos, amén, ser redimidos. Ahora, hay tantas cosas y yo quiero entrar a algo mucho más evidente y práctico en esta tiempo, en esta hora. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Pero la palabra oír también tiene otro significado, no solo oír. La palabra oír significa entender. La palabra oír también tiene otro significado, es akouo, y akouo significa entender. La fe viene por el entender y entender la palabra de Dios. Jesús dijo, amén, oíste que fue dicho, pero yo os digo. En otra oportunidad dijo, de cierto os digo, de verdad os digo. Y él dijo, no, de ahí viene ese parafraseo, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ustedes me están oyendo, pero su corazón está lejos de mí. O sea, porque no estaban entendiendo. Yo no sé cuánta gente de los que estamos aquí en este lugar, en verdad estamos por captar las realidades. ¿Cuánta gente va a recibir la palabra de Dios? ¿Cuánta gente va a poder recibir, oír de verdad, entender la palabra de Dios? ¿Me entiende? ¿Cuántos de nosotros hemos leído antes de conocer las cosas de Dios, intentamos leer la Biblia y nos quedamos dormidos? ¿Yo soy el único? No, todo el mundo. No, entonces ya, como no podías dormir, ya sé qué hago, voy a leer la Biblia. Entonces ya, te dormías más rápido, porque no entendías. ¿Verdad? Tratas de leer Apocalipsis y peor, saliste más asustado, ¿verdad? Entonces no podíamos entender porque no, amén, había entendimiento para nosotros, y porque no entendíamos no podía haber fe. La fe solo viene por entender la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos una verdad muy sencilla, y la verdad muy sencilla que ahora es para nosotros es que todos nuestros pecados fueron cancelados en la cruz del Calvario. Que Jesús no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino a cancelar el poder de pecado sobre nuestras vidas. Porque si solamente nos hubiera perdonado, entonces trataríamos y lucharíamos para, tratar de no vivir una vida pecaminosa otra vez. Sí, Jesús perdonó nuestros pecados, nos limpió nuestros pecados completamente. Amén. Porque lo hemos entendido por la palabra de Dios. Pero Jesús no solamente limpió nuestros pecados,
sino cambió nuestra naturaleza, cambió nuestra, dice la Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos hijos de ira, ahora ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Entonces, yo soy un hijo de Dios. Por eso Juan dice, mirad cuán grande es el amor de Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Pero me encanta porque dice, mirad cuán grande es el amor, porque la verdad que muchos todavía no hemos entendido cuán grande es su amor. Entonces, como dijimos en una reunión pasada, la fe viene por una revelación. Si no hay una revelación a tu vida, o sea, por un entendimiento, no vas a tener fe. Ahora, hay mucha gente que ha oído que Jesús murió por sus pecados, que tomó su lugar por ellos, y van a decir amén, pero no les ha sido revelado. Ellos piensan que entienden, tienen asentimiento mental, ¿me entiendes? Pero asentimiento mental no es fe. La gente dice, sí, yo creo, sí, yo creo, ya yo creo. Pero la fe real no es de la mente, la fe real es del corazón. No confundamos. Alguien dijo, el diablo le ha dado a los creyentes un sustituto a la fe que se llama asentimiento mental. ¿Cuántas veces nosotros oímos un mensaje y decimos sí, amén, sí, amén, y por la emoción nos dejamos llevar y decimos sí, amén, pero ese sí, amén, el hecho que tú aparentemente lo entiendas en tu mente no significa que lo has captado en tu corazón, no has entendido de verdad. Estás aceptando simplemente algo porque te parece así, pero no lo has llegado a entender de manera espiritual. La fe viene por el oír y entender la palabra de Dios. Un ejemplo. ¿Qué tal haces esto? Mira a tu vecino que está al lado, si es hijo de Dios, y dile, tú eres santo. Díselo, tú eres santo. ¿Verdad? Y no es cierto que muchos provocan una risa así como de Sara, ¿no? Porque Dios le dijo a Sara, Sara, vas a tener un hijo. Y Sara, ay, y el ángel hizo, ¿por qué? Le dice, ¿por qué te has reído? ¿No? Y tú le dices a tu hermano porque lo conoces a tu hermana, conoces a tu esposo, y yo te digo, dile santo. Pastor, usted no duerme con este. A Dios gracias. Amén. Pero la Biblia dice que si Él es un hijo de Dios, Él es un santo. Él es un santo, no por lo que hace, sino por lo que Jesús hizo por Él. Leíamos la semana pasada y quiero recalcar, y Él os dio vida, no Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Si pueden ayudar ahí, para eso está la pantalla del proyector, amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, Efesios 2, en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida y Él nos resucitó. Él lo hizo. Tú no pudiste darte vida, tú no pudiste morir por ti en la cruz, tú no pudiste resucitarte. Él nos resucitó. Él hizo todo por nosotros. No tuvimos que hacer nada, no pudimos hacer nada, absolutamente nada. Jesús lo hizo todo ya. Él tomó nuestro lugar en la cruz completamente. Pero nuestra mente dice, ya lo sé, ya escuché eso. Pero no lo has creído. Ay, escuché tantas veces lo mismo. Ya. Pero no lo has creído. Por eso sigues caminando por obras, sigues caminando como tú, porque no has sido vislumbrado, estremecido por la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la palabra conocer es un conocer íntimo, dice la Biblia, y Adán conoció a Eva, amén, y producto de ese conocer tuvo su hijo. ¿Dónde se ha visto que por saludar a una persona tiene hijos? No, es un conocer de intimidad, amén. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es un conocimiento íntimo. ¿Me estás siguiendo?
íntimo, es algo que viene al corazón. Y Él los dio vida. ¿Lo leen o no? Si no están viendo, tienen problemas con la vista. No. Y Él os dio vida a vosotros, hay mucha luz. A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. La semana pasada enseñamos sobre esto. La otra vez algo de esto. Ahora, pregunto, ¿cuántos de ustedes permanecieron sentados en su posición? ¿Cuántos de ustedes dejaron su posición esta semana y se comportaron como diablos? ¿Cuántos en un momento dado, amén, se salieron de su posición y reaccionaron y se comportaron como diablos y diablas? No levante su mano. No es necesario. Pero su reacción no cambia su posición. Su reacción no cambia su posición. Su posición, déjeme decirte ahora, no ha cambiado absolutamente nada. Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre. Tu posición no ha cambiado. Tu estado pudo haber cambiado, pero tu posición no ha cambiado. Es tan difícil, pastor. La verdad es que nosotros no vivimos así. El mundo no vive así. Y a veces pensamos, y si ya, ok, vuelvo a mi posición, vuelvo a llenarme, vuelvo a alinearme con Dios, ya Dios va a estar enfadado. Pero la última vez, la última vez, pensamos así. No, ya te estás pasando tú, la próxima sí te desalojo. Así pensamos, o nos autocastigamos. No, ya son las 7 veces lo mismo en 2 semanas. No, me siento al final, allá al fondo. Amén, porque acabo de fallar. Saludos allá. No, ellos estaban ahí haciendo un trabajo. Pero, ¿me entiendes? Y nos autocastigamos y no merezco esto y no merezco lo otro. Y ya estamos ahí. Y cuando vamos a orar, inmediatamente el diablo se viste de santurrón y dice: vas a pedirle algo a Dios todavía. Qué sinvergüenza eres. Eres un cara dura. Yo, que anda, eres tú hipócrita, ota. Amén. Y ahí viene y te machaca. Recuerda, nunca podrás ser, ¿qué tienes que hacer para pagar lo que Jesús hizo? Nunca podrías hacerlo. Nunca podríamos ser dignos. Al día que nosotros pudiéramos pagar por lo que Él hizo, ya no es por gracia. Ya no es por gracia. Usted recibe de Dios porque Él lo hizo justo, Él lo hizo santo, Él lo redimió, Él lo hizo su hijo, Él le hizo su heredero, Él lo predestinó, es Él, no usted. Uy, pero eso es difícil. Es que nosotros no caminamos de esa manera. Si alguien te falla, ¿qué haces? Le pones la cruz. Le pones la cruz. No dice la próxima, ¿no? Ya hay sepulturero, ¿no? Gracias a Dios, dile que está a tu lado, gracias a Dios que Él no es como tú. Amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Así es. Qué lindo sería si nos tratáramos como el Señor nos trata. Qué distinto sería. No, es que ese es para las cosas de Dios, pero para el matrimonio no funciona. Por la fuerza no podemos obligar a la gente a amarnos. Por la fuerza no podemos obligar a la gente a sernos fiel. Por la fuerza no podemos ganarnos el respeto de la gente. El amor no se fuerza. Amén. El amor verdadero será probado, y cuando es verdadero será aprobado. Y viene de Dios. Gloria a Dios. Pero eso solo viene por caminar en esa relación fresca con nuestro Señor.
Entonces la fe viene por el entender y el entender la palabra de Dios. Es decir, qué importante es que nosotros podamos tener entendimiento, una revelación de Dios. Para los que están acompañándonos por la primera vez, esta cita usted la puede encontrar, ¿no? En capítulo 10 de Romanos, verso 17, ¿no? Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego dice en Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán si no han oído, no han creído? Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces la gente no puede creer si no se les predica. Para que la gente pueda entender, tú tienes que predicarle. Ahora les voy a decir un secreto para ustedes nomás porque me caen bien. ¿Está bien? Mucha gente quiere ganar a su familia para Cristo. Y ellos ahora, Señor, te pido que por favor lo cambie. Señor, transfórmalo. Ya vengo orando 7 años. Señor, por favor, ya pues, haz algo. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Estás orando erradamente, porque el Señor ya lo salvó. No puede venir otra vez a la cruz, morir por él y resucitar. Ya lo hizo, fue una vez suficiente. No puedes pedirle a Jesús que haga algo que él ya hizo. ¿Y qué hago entonces? Lo que está ocurriendo por esta amistad, amigo y familiar, es que ella o él no entienden. No están entendiendo porque tienen un velo. Amén, tienen un velo que los está cegando. La Biblia dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay un velo que no permite que entiendan. Tu oración es para que el velo se quite y puedan ver la salvación que ya les fue dado. Pero tienen un velo. El velo que hace un rato mencioné, ¿no? Sobre todo cuando son jóvenes. Gracias a Dios cuando los jóvenes vienen a Cristo. Es fantástico. Porque el diablo les engaña, no, si vienes a Cristo te vas a perder la fiesta, te vas a perder lo divertido de la vida, ¿no? Cuando ya seas viejito, recién ven a Cristo, ahí te conviene. ¿Verdad? Todo lo contrario. Mientras más temprano, mejor disfrutarás de la vida. Absoluta, completamente, muchísimo mejor. Absolutamente. Todo lo contrario, cuando uno viene de joven, el diablo enferma, corrompe, quita virginidad. Vienen las enfermedades, ¿no?, de infecto contagiosas. Viene sífilis, gonorrea, sida, viene tuberculosis, todo ese tipo de cosas. Viene la vergüenza, viene todo un montón de mugres que el diablo mentiroso invade a nuestros jóvenes. El sentido de vergüenza y culpabilidad destroza sus carreras muy jóvenes, ¿verdad? Y no viven más que una vida sumamente infeliz con alcohol, drogas, tabaco y cualquier otra de sustituto de la verdad que hace libre. Joven, mientras más temprano vienes al Señor, muchísimo mejor. No te estás perdiendo nada. Todo lo contrario, tienes todo lo mejor ahora. Amén. Tienes lo mejor ahora. Absolutamente. Pero la gente está cegada. No se da cuenta. Amén. Y a veces el joven dice, no, es que lo que pasa es que tú ya la pasaste, ya la viviste, por eso ahora sí ya te arrepientes, no te golpeas el pecho diciendo, y no es así. Pero es lo que el diablo les engaña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar para que el velo se les quite. Jesús mismo oró, Señor, ábreles los ojos, y Él les abrió el entendimiento a los apóstoles. Y esto es importante, ve. Jesús mismo tuvo que abrirle el entendimiento a los discípulos. Señor, ábreles el entendimiento. En una oportunidad Jesús dijo a sus discípulos, bueno, muchachos, ¿ustedes quién piensan que soy yo? No, la gente que dice, ¿qué dice respecto a mí? Señor, bueno, la gente dice que tú eres Elías, eso, ¿no? Y ellos mismos no sabían quién era. Los que estaban seguros que Jesús era recontra simpático, ¿no? Súper extraordinario, pero no estaban seguros quién era Él. Pero Pedro, en un arrebato de revelación, le dijo, tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente.
Y el Señor Jesús le dijo: oh, eres dichoso, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo una revelación. Ninguno de los demás tuvo esa revelación. Caminaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, veían los milagros de Jesús, oían la palabra de Jesús, pero no sabían quién era Jesús. No sabían los apóstoles. ¿Usted por qué cree que los apóstoles, todos ellos, abandonaron al Señor? Dice la Biblia que Jesús tuvo que ir solo a la cruz y todos lo dejaron. ¿Por qué? Porque simplemente eran cobardes, solamente porque eran temerosos. No, la Biblia dice que ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús luego, y la dieron. Y la dieron, ofrendaron sus vidas. Todos ellos ofrendaron sus vidas, sino la mayoría, excepto Juan. A Juan también quisieron achicharrarlo en una olla de brea, y como no se quemó, entonces lo mandaron a Patmos. Este no se quema, dijo. Amén. Ellos estuvieron dispuestos luego a dar su vida. Pero ¿por qué estuvieron dispuestos luego? ¿Y por qué no antes? Porque antes no tuvieron la revelación. Después tuvieron la revelación quién era. Dice amén. Está bien que no haya almorzado, pero puede ser lo mejor. ¿Se da cuenta? No sabían quién era realmente Jesús. Cuando ellos supieron quién era, por eso Juan escribe: lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de la vida, eso ahora hablamos. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Aleluya. Ahí a Juan tenía la revelación de quién era Jesús. ¿Me entiendes? Y como tenía esa revelación, yo puedo dar mi vida por él 1000 veces. ¿Por qué? Porque igual me resucita. Le puedo dar mi vida, igual me resucita. Él es el autor de la vida. Abraham tuvo esa revelación. Por eso Abraham pudo ofrendar a Isaac. Papi, ¿y dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está? Ya estaba sospechando Isaac porque no había nadie, ¿no? No te preocupes, hijo, porque el Señor se proveerá. Si bien es cierto, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, él sabía que Dios se iba a proveer, porque Abraham también caminó por fe. Por eso es llamado el padre de la fe, porque hay gente que está dispuesto a dejarlo todo por el Señor, porque realmente saben que no dejan nada por él. Todo lo contrario, están recibiendo todo por él. ¿Hay alguna forma que usted pueda reaccionar? ¿Hay alguna forma en que usted puede emocionarse? Amén. ¿Cuándo usted le puede decir no a algo que no es bueno cuando sabe que hay algo muchísimo mejor? Pero tiene que verlo. Usted tiene que verlo muy claramente, tiene que haberle sido revelado. ¿Me dejo entender? Pero como ellos no tenían la revelación aún, decían no estaban muy seguros. Y dice la Biblia que ellos se reunieron por causa del miedo, porque decían: mataron al Señor, ahora nos toca a nosotros. Y seguramente también, ¿a quién matarán primero? A Pedro seguro, porque él es el más peso. No, seguramente estaban entre ellos ahí miedosos. Y el Señor se apareció entre ellos. Y cuando el Señor se apareció entre ellos, ellos se asustaron porque pensaron que veía un fantasma. ¡Ay, madre mía! ¡Dios salve María! No, y estaban ahí asustados. Y el Señor le dijo: un ratito, tóquenme, porque un fantasma, un espíritu, no tiene carne ni huesos. Y ahí, sí, es sólido. Y se postraron a los pies del Señor y lo reverenciaron y creyeron que era Jesús resucitado, que no era un espíritu. Y dice la Biblia que el Señor les abrió el entendimiento. Después que les abrió el entendimiento, ellos comenzaron a reunirse, a alabar al Señor, y nada detuvo la iglesia en los inicios, porque ellos sabían en quién habían creído. ¿Pueden darle alabanza al Señor? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y termino. Dice la Biblia en Efesios
en Efesios capítulo 1, verso 15. Mucha gente, si usted quiere ganar a sus familiares, ore que Dios le quite el velo. Ore que el Espíritu Santo le traiga la revelación, le traiga la luz. Recuerda qué pasó con Sansón. ¿Qué es lo primero que hace el diablo con una persona para querer desviarlo? Le quita los ojos, le quita la vista espiritual. ¿Por qué Pablo era tan perseguido? ¿Por qué Pablo era tan perseguido? ¿Porque no pagaba sus cuentas? No, Pablo no le debía a nadie. Pablo era perseguido por la revelación que él tenía. A causa de las revelaciones, tengo un aguijón en mi carne. No era una enfermedad, un aguijón, persecución, molestia continua. Donde iba había persecución continua. Por las llagas de Jesús hemos sido curados. Está establecido. Es un principio. Dios no puede estar mandando enfermedad y mandando salud. ¿Cómo es eso? ¿Sería un Dios contradictorio? No. Le fue mandado un emisario del diablo para que la grandeza de las revelaciones no levantara a Pablo más y él pudiera llevar más revelación donde vaya. El diablo quiere impedir que la revelación corra. Por eso hay tanta religiosidad aún en las iglesias cristianas. Porque la verdad hace libres. La verdad hace libre a la gente. Conoceréis la verdad, la realidad, y la realidad, la verdad os hará libres. Por eso la oración de Pablo era la siguiente, fíjese. Efesios capítulo 1, verso 15. Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado? Él nos ha llamado una esperanza de eternidad. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para nosotros. Aleluya. La muerte no es más que una puerta de entrada a la gloria. El nacimiento es la puerta de entrada a este mundo y la muerte es la entrada a la gloria. Por eso Pablo dijo: para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. La esperanza a que nos ha llamado, una esperanza gloriosa. Yo creo por cosas. Yo he venido orando por esto. Yo creo que el Señor no puso las constelaciones, las estrellas, las galaxias allá por gusto. Me pasearé por ellas. Me pasearé por ellas. Yo puse en mi cuenta de Facebook la foto de una constelación. Es que yo tengo que conocer esa constelación. A la esperanza que Él nos ha llamado. ¿Usted cree que Dios no hizo todo el universo simplemente para vivir en un punto en la esquina del mundo? Pero usted ore por revelación. Pablo, por eso Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Por eso Jesús dijo esto: no hay nadie que haya dejado casas, hermanos, en este mundo que no reciba 100 veces más ahora 100 veces más. Por cada cosa que dejas, recibes 100 veces más. Y en la eternidad, pero tienes que tener la revelación. Tienes que tener la revelación de la esperanza. Dios, la esperanza a que Él nos ha llamado. Aleluya. Tengo que terminar. Ya, close. Se lo dejo para su casa. La revelación, vamos a seguir, tenemos que continuar, pero quiero cerrar con esto. ¿Cuánto les agrada comer?
¿Cuánto les agrada comer? La Biblia dice que habrá cenas del Cordero. Si así se cocina en Perú, ¿cómo se cocinará en el cielo? Amén. Hay gente que se aferra al disfrute de un esposo y una esposa, y gloria a Dios por todo lo que Dios nos ha dado, aún las capacidades que Dios nos ha dado, aún por ejemplo el deseo sexual. Si Dios nos permitió eso en la vida física, ¿qué cosas habrá en la gloria? ¿Qué cosas habrá en la gloria, hermano? Pastor, ¿qué está diciendo? Blasfemia, blasfemia. ¿Está diciendo que se van a casar? No, cabezón, estoy hablando de otras cosas mejores. Prejuiciado y religioso. No. Amén. Pero tienes que orar por revelación. Tienes que orar para que Dios nos quite el velo, para que podamos entender, aleluya, nuestra posición en Cristo Jesús, la esperanza que Él nos ha llamado, la herencia con todos los santos y la supereminente grandeza. Mire, supereminente grandeza es su poder, la cual operó en Cristo levantándole a los muertos. Esa misma supereminente grandeza del poder del Señor opera en nosotros. Por eso, cuando tú entiendes esto, haces como el hermano, como el pastor del pastor Robert, cuando tenía una enfermedad. Mano, funciona en el nombre de Jesús. Articulaciones, ordénense en el nombre de Jesús. Le hablas a tus neuronas, le hablas a tus células, le hablas a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tienes el espíritu de vida. Pero cuando tú no sabes quién eres, ¡ay! Tengo los achaques, ¡ay! Ore por mí, ¡ay! Es que no tienes entendimiento de quién mora en ti. A Pablo lo apedrearon, se reunieron los discípulos, oraron por él, y piedras enormes lo habían masacrado. Lo rodearon y al rato se levantó Pablo. Gracias, muchacho. Vamos adelante. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos que acabar. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús.